Expectativa, realidad. Quizás todos nosotros hemos escuchado este término en redes sociales. Encontramos muchos memes incluso acerca de expectativa, realidad. Y quiero el día de hoy hablarte de tres verdades bíblicas centrales. La número uno es acerca de Dios. La número dos es acerca de nosotros mismos. Y la número tres es acerca del Evangelio. Y sabes que muchas veces nosotros tenemos una expectativa de estas tres cosas. Tenemos una expectativa de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de quién soy yo y de qué es el Evangelio. Pero la realidad es otra. Sí. Nos hacemos una expectativa de quién es Dios, de quién es Jesús, de qué es el Evangelio, de quién soy yo como persona, pero muchas veces al meternos a la Biblia nos estrellamos con la realidad y muchas veces no estamos dispuestos a afrontar esa realidad, a abrazar esa realidad, ¿sí? Entonces, quiero hablarte de estas tres verdades, estas tres expectativas que nosotros como creyentes, como cristianos, podemos llegar a hacernos. Y esto nos va a ayudar a evaluar nuestra fe, ¿sí? A ver en qué clase de Dios he estado creyendo, si he estado creyendo en el Dios de la Biblia o he estado creyendo en el Dios que yo mismo me he inventado. Puede ser posible. Número uno, la expectativa que tenemos de Dios muchas veces es un Dios que es solamente amor, ¿no? Y decimos que nuestro Dios es solamente amor y que nuestro Dios es incapaz de condenar a alguien. Nuestro Dios sería incapaz de condenar a alguien. Y a veces llegamos a decir cosas como Dios ama incondicionalmente. Y estas frases muchas veces no son frases que encontremos en la Biblia. No están centradas en la verdad de Dios. Es cierto que nuestro Dios es amor y Él lo demostró en la cruz. Y es cierto que Dios te recibe, no importa lo malo que hayas hecho. Él tiene un corazón misericordioso para con todos y Él recibe a todos, ¿sí? Pero, sin embargo, hay un peligro de reducir a Dios a una caja y decir que solamente Dios es un Dios de amor y ignorar todos sus demás atributos o todos sus demás aspectos de su carácter. Entonces, nuestra fe se va a ver muy limitada al encasillar a Dios en un Dios solamente como un Dios de amor. Y es maravilloso, es cierto, Dios es un Dios de amor y lo vemos en toda la Biblia, pero hay mucho peligro en solamente reducir a Dios a que solamente Él es un Dios de amor. Sabes que hay condiciones para el amor de Dios. Hay condiciones para el amor de Dios. Muchas veces cuando decimos que Dios ama incondicionalmente, el mensaje que se está entendiendo es que, bueno, como Dios ama incondicionalmente, entonces yo puedo vivir de la manera que me agrada, que al cabo Dios me ama incondicionalmente. Pero cuando nosotros vemos la Escritura, hay condiciones para ese amor de Dios, ¿sí? Una de ellas es arrepentirnos de nuestros pecados, entregarle nuestra vida al Señor, dejar atrás la vida antigua, los viejos pecados y entregarnos en integridad, entregarnos en fe a Cristo Jesús. Esa es una condición. Vemos a Cristo Jesús en los evangelios poniendo muchas condiciones para seguirlos y eran duras, eran muy radicales y tal parece que Jesús era bueno para hacerse enemigos. Muchas multitudes que lo escuchaban mejor se daban la vuelta y se iban por donde habían venido, porque Jesús ponía condiciones. Y sabes que encontramos tres tipos de amor de Dios. Uno es el amor general, el amor de buena voluntad de Dios hacia su creación. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Ese es un amor general que Dios tiene por todos, por toda la humanidad.
La Biblia nos habla de este amor que Dios tiene para con todos. Dios ama al mundo, Dios lo ama y Él entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios tiene una buena voluntad para con el mundo, pero la Biblia nos habla de un amor ágape, este amor que Dios tiene solamente por sus redimidos, un amor especial que Dios tiene para todos aquellos que estamos en Cristo. Es importante estar en Cristo para poder gozar de ese amor especial de Dios, ¿sí? Entonces hay condiciones. Dios es amor, ¿sí? Y esta es la expectativa que nosotros tenemos de Dios. Dios es amor, pero la realidad es que Dios es amor, pero también Dios es justicia y Dios también es santa ira. Y la realidad es que Dios sí es capaz de condenar a alguien. Dios tiene esa facultad. Dios puede condenar a alguien y está bien que lo haga. Es justo que lo haga. Y sí hay condiciones para el amor de Dios. Esto es una realidad. Realidad número 2. La expectativa que tenemos de nosotros mismos. Creemos que somos buenas personas. Esta es la mentira más grande que existe, una de las mentiras más grandes que existen en la actualidad. Tenemos la expectativa, el ser humano tiene la expectativa de que es una buena persona. Pero si vemos la realidad de la verdad de Dios, nos vamos a dar cuenta de que no somos buenas personas. La Biblia dice en Romanos que no hay justo ni siquiera uno solo. No hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos, dice la Biblia. Todos hacemos lo malo, estamos inclinados a lo malo. Jeremías dice que el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie puede entender lo perverso que es su corazón. Y al ver estas realidades nos damos cuenta de que no soy tan bueno como creía. Sí. Tenemos la expectativa de que hay bondad en mí, de que soy una buena persona, pero la realidad es que somos malas personas. Le damos la espalda a Dios en nuestra naturaleza pecaminosa, le damos la espalda a Dios y le atrevemos a decir en su cara: no quiero seguirte, voy a vivir como a mí me plazca. Pero es necesario entender y abrazar esta realidad de que no somos buenos. Porque cuando nosotros reconocemos que no somos buenas personas, es ahí cuando necesitamos un Salvador, a Jesucristo, quien sí es una buena persona. Solo Él es bueno, solo Él vivió una vida perfecta. Entonces no somos buenas personas. Y necesitamos reconocerlo y clamar a Jesús. Te necesito, Jesús. Necesito que me hagas una nueva criatura. Realidad número 3. El Evangelio. Tenemos la expectativa de que el Evangelio es solamente una casilla más que yo puedo rellenar, ¿sí? Y también tenemos esta expectativa de que el Evangelio, de que todo es acerca de Dios como un Padre amoroso y que la cruz es solo mera demostración de ese amor. Y en parte eso es cierto, pero no es toda la realidad. Esa es la expectativa que nosotros tenemos del Evangelio. Soy cristiano, ok, palomeo esa casilla. Pero la realidad del Evangelio es que es cierto, el Evangelio muestra a Dios, a un Dios de amor, un Padre amoroso, pero también en la cruz no solamente vemos el amor de Dios reflejado en la cruz, sino que ahí mismo en esa cruz vemos la justa ira de Dios cayendo sobre Cristo. El castigo que tú y yo merecíamos cayendo sobre Jesucristo, sobre la persona de Jesús. El castigo del pecado de todos nosotros cayendo sobre la persona de Cristo. Y esa es la realidad del Evangelio. No solamente vemos en el Evangelio, en la cruz de Cristo, el amor de Dios, sino que también vemos la ira de Dios. El castigo tenía que cumplirse y no cayó sobre nosotros, cayó sobre Jesucristo. Sí.
Esto no nos da licencia para vivir como queramos, sino que tenemos que estar conscientes de lo que sucedió en la cruz. Se reflejó el amor de Cristo, pero también se reflejó la ira de Dios. Y es necesario predicar este evangelio tal cual es, completo. Un evangelio completo, no hay que diluirlo. Jesús en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, Él estaba desesperado. Dice la Biblia que Él oraba hasta gotas de sangre. Pero no era por el castigo que iba a recibir meramente, sino que Él estaba angustiado porque Él sabía que Él iba a estar separado por un momento de esa conexión que había con el Padre, porque todo el pecado de la humanidad iba a caer sobre Jesús. Y eso era lo que le aterraba a Jesús. Y eso es algo que nos debe de aterrar a todos, y más a los que están lejos de Cristo Jesús. Y a los que ya estamos en Cristo debemos de considerar, evaluar el evangelio que estoy viviendo. ¿Sí? No solamente me habla del amor de Dios, sino que me habla de la justa ira de Dios. Y todas estas dos verdades juntas hacen que mi fe sea radical, hacen que mi fe sea completa. Entonces, expectativa, realidad. Evalúa tu fe. Dios te bendiga.